Gracias por continuar con nosotros en el repaso y nosotros, Maxi y yo, estamos aterrados, casi como toda la población, viendo lo que ha estado saliendo del expediente Medusa. Si es verdad, eso es muy grave. Si no es verdad, también sigue siendo muy grave. Todavía. Y si hay un 10% de eso que es verdad, es gravísimo como quiera. Entonces, para hablar de eso, tenemos a Joseph Abreu, a quien damos la bienvenida, quien es el coordinador general de Participación Ciudadana. Y de inmediato queremos saber la posición de Participación Ciudadana en todo este panorama, porque uno quiere como darle seguimiento a Medusa, pero antes hubo un pulpo. Sí. Y después hay un coral. Y después un coral 5G. ¿Qué es lo que está pasando? Pero antes, buenas noches. Lo que pasa es que Israel entra así. Sí, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, Maxi, Israel, y muchísimas gracias a todos los televidentes de ustedes por prestarnos atención esta noche. Ahora sí, responde. Arrancamos. Listo. De que entramos en materia. Entonces, el caso Medusa. A nosotros, como explicamos en nuestro comunicado, es un caso que ha estremecido a la sociedad dominicana. No, ha despertado la capacidad de asombro incluso de la misma Procuraduría, quien ha planteado en la investigación que el caso está más allá de todas las premisas que ellos habían previsto. Alabado sea el Señor. O sea, estamos hablando de que es un caso de una magnitud impresionante que reúne dentro del mismo todas las modalidades de corrupciones posibles. Sí. Todas. Todas. Desde... Eso es mucho. Estamos hablando de la corrupción de sobrevaluación de obra, de soborno. Estamos hablando de contratación de personas para quitarle una parte del salario. El uso de los recursos en su beneficio personal. Directamente, el uso de los recursos en el uso directo. O sea, estamos hablando de licitaciones de materiales de construcción que eran entregados directamente. No, es una pero también barbaridad. estamos hablando de sobornos donde se le menciona el expediente, donde se le pagaba la remodelación de una villa al ex procurador a cambio de una obra, un contrato, de la asignación de una obra y un contrato. O sea, estamos hablando de que todas las modalidades de corrupción posible están concentradas. No, y espeluznante la información que sale de que las licitaciones abrían los sobres en la noche, sí, para luego decirle a otro, aprueba, no, hazlo de esta manera. Eso hazlo de un monto menor porque hay fulano que está estableciendo este monto y así tú no vas a ganar si lo mantienes. Comidas podridas, las cárceles ya entregadas también, o sea... No, y que indicaban que iban a entregar algo y entregaban o menos, sí, o no entregaban la misma calidad de lo... Hay quienes se quejan de que no se ha llevado el debido proceso. ¿En qué sentido lo dicen? En que estas informaciones han salido a la luz pública, pero muchos de los imputados no han recibido una acusación. Sobre la notificación formal. Ajá. Bueno, esto ya ha ocurrido en otros casos. Yo entiendo que en un principio de transparencia esto no, al contrario, le beneficia más, porque si ustedes no saben que ese expediente de 12.000 páginas tiene un plazo de 5 días para darle respuesta a la defensa. Pues, obviamente, por la naturaleza de la complejidad, claro, pueden lograr un mayor plazo con el juez, y entre otras facilidades, pero esto de alguna manera beneficia a la defensa, que tiene a mano, antes de que comience a correr el plazo con la notificación formal, tienen a mano la acusación y pueden ir trabajando en la preparación de los escritos de defensa. Entonces, yo entiendo que no veo una violación específica de la ley. Okay. Es una acusación que se va a dar a conocer independientemente, es de orden público, se va a dar a conocer cuando se notifique formalmente. Okay. Y el hecho de que se dé a conocer antes de que se notifique, como le indiqué, solo va a beneficiar a la preparación. Hay dos cosas que en este caso llaman poderosamente la atención. Primero, estamos acostumbrados siempre a que sean los políticos a quienes se les vinculen a este tipo de expedientes. Pero a mí me preocupa la cantidad de personas que están involucradas ahí y que en determinado momento hay que llevarla al banquillo ante un juez. ¿Cómo se va a manejar todo esto? Es lo que me preocupa. ¿Se podrían cumplir con los plazos establecidos? Esto no podría ser una retranca para que muchos de ellos tal vez salgan sin tener que ser condenados. La dimensión de esta acusación hay que verla en el contexto de la estrategia del Ministerio Público.
12.000 y pico de páginas Son de muchos. acusación con 3.000 y pico de demasiado. pruebas documentales incluidas. Hay que entender que este expediente ahora va a un juicio preliminar. Ese juicio preliminar es un juicio al expediente, a las pruebas, donde el juez va a valorar la acusación, va a valorar las pruebas, va a ver si se reunieron con la calidad, con el debido proceso, se reunieron con la legalidad que manda, va a descartar muchas de estas pruebas por ser redundantes, va probablemente a descartar algunos de los implicados y probablemente se pudieran incluir otros, dependiendo que decida el Ministerio Público en ese interín. Entonces, hay más de 42 personas físicas acusadas, o sea, cuando tú dices, bueno, hay tan multiplicidad de personas y empresas que probablemente la cantidad de pruebas y que son hechos que hay que mencionarlo independientemente de puede nosotros. desbordar la capacidad del Entonces, tribunal. también parte de la estrategia del Ministerio Público es lograr los testigos a cargo y que las personas que se vean ya con las pruebas que simplemente van a tener una condena, cooperen. Entonces, todo esto es parte de una estrategia global que va a representar, a lo mejor el juicio final no tenga esa cantidad de pruebas que se sometieron, ni esa cantidad de acusados, sino que ahí se lleguen a acuerdo con algunos. Y yo creo que se pudieran llegar a acuerdo, porque si bien son hechos terribles, ya de hecho se están llegando a acuerdos y se han recuperado más de 800 millones de pesos. Pero cuando tú te pones a ver el expediente y la acusación, o sea, todos sabemos, hemos visto en los casos de corrupción anterior, que a veces ni siquiera era posible hacer negocio con el Estado si tú no entrabas en la trama. Si tú no la haces por ahí, entonces, pero si tú razonas como empresario y dices, yo voy a entrar a una licitación, me hacen esta oferta y yo no estoy de acuerdo, bueno, pues déjame denunciarla. ¿Contra quién la denuncio? No, contra el mismo Estado, contra lo mismo. Con el Ministerio Público que te está haciendo la oferta. Sí. O sea, ¿dónde tú tienes la vía recursiva? Entonces, de alguna manera, tú puedes, obviamente, donde los casos más graves, lograr como estrategia general, ¿verdad? Tú puedes en los casos más graves someter y lograr una sentencia global, pero en otros casos, tal vez convenga más a la ciudadanía que se recupere los bienes, se llegue a un acuerdo para lograr una mayor fortaleza contra el responsable principal y los responsables principales y los que lo apadrinaban. La falta de recursos, que siempre es algo de lo que hemos venido hablando, y el que ha hecho periodismo sabe que todos los años es lo mismo. Siempre se le pregunta al presidente de la Suprema qué es lo que pasa con los recursos que se le acortan al Ministerio Público. Exacto. Entonces, esta parte también me preocupa. No tenemos los recursos necesarios tal vez para realizar investigaciones mucho más profundas que también se necesitan para este tipo de casos. Ahora usted señalaba de que hay unos 800 millones de pesos que ya se dieron. ¿Se puede destinar esos recursos para esto? Todavía no, porque todavía no hay una sentencia, no hay ni siquiera ha iniciado el juicio de fondo, por lo tanto son negociaciones preliminares. Ya después se verán cuando los acuerdos sean homologados y el juicio sea aceptado, entonces ya a partir de ahí sí pueden disponer el Ministerio Público como establece la ley en base a la distribución. Y sí me gustaría puntualizar sobre este caso, sobre la dimensión de este caso, que como le dije es uno de los, probablemente el más grande caso de corrupción por la multiplicidad de delitos, pero llama mucho la atención también este caso porque el alcance que tuvo, o sea, manda una señal de la penetración que tuvo la corrupción y el crimen organizado, que el máximo órgano persecutor que estaba encaminado a perseguir estos delitos fue contaminado hasta su cabeza principal. Y más allá, porque el mismo expediente hace referencia de comentarios de que estoy recibiendo presión de Casa Grande. Sí. ¿Quién es Casa Grande? Sí. Entonces estamos hablando de que tendrá que explicar eso. de que hay muchos elementos que dan señal de que este señor actuaba también con una protección fuera de lo común. ¿Cuántas veces Participación Ciudadana le recomendó al expresidente Medina la destitución de Jan Alain? Bueno, de la destitución desde los casos de escuchas a periodistas y que salieron a la luz pública en el transcurso de violación al debido proceso, denuncias que habíamos recibido de personas que habían sido, o sea, no sé si ustedes recuerdan un caso de un señor que por una discusión entre los hijos fue sometido a la justicia por Jan Alain Rodríguez y también planteó una denuncia, no recuerdo el nombre ahora,
O sea, estamos hablando de que era una multiplicidad de hechos y de abuso de poder. Y de abuso de poder. En el mismo Congreso se intentó someter una interpelación al señor Jean Alain Rodríguez y a la Procuraduría. Tampoco tuvo éxito. O sea, que estamos hablando que era un señor que gozaba de una protección y de una impunidad en sus actuaciones por encima de lo común. Ahora vemos también dentro del expediente vinculación su propia familia, sus hermanos, e inclusive se habla de que su esposa también recibió algunos beneficios por parte de la Procuraduría. Todo esto, de verdad que uno no termina desborda la capacidad. asombrarse, porque tú dices, pero ¿qué fue? El expediente, ¿No había control ahí o qué pasa? El expediente está todavía en proceso de lectura. Y, o sea, probablemente no lo terminemos de leer ahora, y cada vez que tú pasas una página te llama cada vez más la atención. Wow. También quiero que aprovechemos la presencia de Joseph y, cambiando de tema, hablemos también de la aprobación esta semana en el Senado de la República, en medio de debates fuertísimos e interesantes en la comunidad jurídica sobre el proyecto de ley de extinción de dominio. Es una ley ordinaria, es una ley orgánica, el alcance que puede tener, y para la lucha contra la corrupción, ¿cómo puede aportar una ley como esta que manda la Constitución del 2010, dicho sea de paso? Así es. Sí, la ley de extinción de dominio, a nuestro entender, es una ley de carácter orgánico, no solo porque puede afectar derechos fundamentales como el derecho a la propiedad. Fue aprobada como ordinaria. Fue sometida como ordinaria, pero la aprobación fue con más de las 2/3 partes, gracias a Dios. Sí. Eso, por lo menos en materia, en fondo, garantiza que no va a haber... Eso como el resguardo, por en caso de que lleve... De que haya una impugnación en ese sentido. Por lo menos fue aprobada como una ley, como si hubiese sido una ley orgánica. Entonces, esta ley es un instrumento de persecución del delito. Aquí en el debate nacional lo enfocamos mucho a la corrupción, pero tiene su origen más en el delito transnacional del narcotráfico, tráfico de armas, terrorismo, trata de personas y la corrupción administrativa, claro, que ya entra en el interés nacional de cada uno de los estados. Pero es un compromiso de más de 100 naciones, nace de una ley modelo de las Naciones Unidas que ha sido ampliamente discutida. Sobre las cuestiones de inconstitucionalidad, esta es una ley que fue ya discutida en Colombia, El Salvador, en Guatemala, México. Dicen algunos constitucionalistas que eso tan pronto llega al TCE, si es aprobado en la Cámara de Diputados así, será descuartizada. Sí, tal vez por el tema de que sea aprobada como una ley orgánica, pero ya de los otros aspectos habría que verlo, porque estos mismos discusiones ya se tuvieron en países con constituciones más garantistas que la nuestra, como Colombia, que tiene un tribunal constitucional que ha sido ejemplo y citado en muchas de las sentencias constitucionales nuestras. Y en Colombia fue una ley que se aprobó en 1990 y pico, y en base a esa ley fueron decomisados o se extinguió el dominio de los bienes de Pablo Escobar por delito de los 80. O sea que tuvo una aplicación, tuvo un efecto retrospectivo, que es lo que incluye la ley, no retroactivo. Okay. ¿Y cuál es el tema? De que no establece la ley una consecuencia nueva. Si yo adquiero un bien mediante actividades ilícitas, la consecuencia de esas actuaciones y de ese enriquecimiento ilícito, ya sea por corrupción o por narcotráfico o por cualquier otro delito, es primero la prisión, que es un aspecto penal, y segundo el decomiso del bien. Es una consecuencia que hoy en día sin ley ya se conoce la persona que comete el hecho. La ley lo que establece es una vía expedita para llegar a uno de esos aspectos, que es el aspecto patrimonial del decomiso. ¿Y por qué tanto tiempo? ¿Por qué esa discusión tan amplia? ¿Qué te cree que obedece precisamente el hecho de que esa ley durara tanto para aprobarse? Yo te pudiera dar una opinión general, sí, claro, de que uno interpreta que, viendo el compromiso que se tenían en gestiones pasadas con la poca transparencia y la lucha contra la corrupción, ese poco compromiso, tal vez no era conveniente mantener un instrumento así vigente. Yo Porque no es la primera vez que se aprueba, se había aprobado antes y se caía entonces en una de las cámaras. Exactamente, entonces yo entiendo que ahora hay otro tipo de interés, ahora se están configurando, porque como le dije, esto es una ley, una necesidad de la región, porque el hecho de que aquí no haya una ley de extinción de dominio, cuando lo sacamos del tema de corrupción y nos vamos al narcotráfico, genera que aquí se haya aumentado, por ejemplo, el tráfico de drogas, sí, claro que, sí. Que llega después a Europa, llega después a Estados Unidos. Reino Unido tiene una ley de extinción de dominio, Estados Unidos tiene articulados en su ley y mecanismos de extinción de dominio. Hay muchos que señalan que es
una presión de organismos internacionales y de Estados Unidos y que son quienes han estado detrás. Es un compromiso llevado, que se acordó en más de 100 países de la región. Entonces cada quien está haciendo su parte. Entonces a República Dominicana le toca completar su parte de aprobar la ley. Ya aprobó la ley del lavado de activos, ya aprobó la ley de extinción está en proceso de aprobar la ley de extinción de dominio. Tiene que fortalecer aspectos en la ley de compras y contrataciones, que también son todas leyes parte de compromisos internacionales. En el caso de la ley de compras y contrataciones viene de aspectos de libre comercio, de libre competencia. Un proveedor internacional que vaya a competir en el mercado regional, en este caso en una obra de República Dominicana, no puede competir con una empresa que esté cometiendo actos ilícitos. Claro. Entonces es un tema de compromiso de región y por eso a veces entiendo una presión internacional, pero es que nos comprometimos a cooperar con el entorno y a cerrar las brechas del crimen organizado y de la maniobra ilícita. Entonces tenemos que cumplir con esos compromisos. Esa ley de compras y contrataciones sí tienen que modificarla rápido, Sí, porque esa ley sí es sí. una retranca, Dios mío. Sí. Sí, no, Eso tiene su tema. y vemos en los casos la evidencia más contundente de que la ley necesita una modificación. Claro, Sí, pero claro, urgente. claro. Porque vemos todos los procesos de licitación incluso del gobierno, de la gestión actual del No, y con gobierno. temas sensibles como medicamentos, por ejemplo. Programas de medicamentos de alto costo. Oh, Dios mío. El grito al cielo, precisamente, Muriéndose los porque hay que pacientes. cumplir con esos requisitos y no es justo. Así es. Entonces la ley tiene que ser más dinámica, más celera. La ley el proyecto de ley es muy, muy innovador. Tiene un enfoque también muy positivo, que es el enfoque correcto. Que obviamente tiene que garantizar una transparencia y una libre competencia, pero ya es una ley con un enfoque de planificación social. Estamos hablando de que una ley que está orientada a garantizar el desarrollo de las comunidades, de los proveedores, de las pymes mujeres. O sea, tiene un enfoque distinto, más social. A participación ciudadana uno siempre quiere aprovecharlo Sí, cuando lo ¿verdad? tiene, porque es interesante No, escucharlos. y hablan sin problema. Ahí no Hablan hay, sin no hay problema, tema. De no que no hay- puedo hablar del gobierno porque tengo el gobierno No, detrás. no, no, aquí no hay eso- problema. Y los que están en el gobierno ya salieron de participación ciudadana. También. Sí, toman licencia, pueden volver porque Participación Ciudadana es una institución abierta siempre que se comprometan con los compromisos. Vimos el caso, por ejemplo, de Isidoro Santana, que fue ministro sí, de Economía sí. y ahora es miembro del Consejo. Ya obviamente se le quitó esa imposibilidad porque es incompatible. ¿Cuántos años después que terminan del gobierno en que se deben esperar para volver? ¿O tan pronto terminan el gobierno? No, pueden tan pronto reincorporarse? porque la incompatibilidad es que yo no representaba una institución como Participación Ciudadana al mismo tiempo que estoy representando una actividad. Ah, ok. Ok. O sea, si yo lo corto, pues no tiene. Porque nosotros no recibimos fondos públicos y no tenemos vinculación de conflicto de intereses por esa vía. Sí. Es simplemente No, que no se genere un choque mal de mensaje, interés, claro. un mal mensaje a la ¿No, sociedad. no siente que le puede afectar que hayan miembros que luego pasen a ocupar posiciones en la esfera gubernamental? Siempre lo han habido. Como te mencioné Isidoro, te puedo mencionar a Antonio Isaconde, que fue ministro de Economía. Te puedo mencionar a Ramón Tejada Holguín, que fue de la DIAPE en el gobierno de Danilo Medina. Te puedo mencionar ahora ya en esta gestión A Carlos. a Carlos Pimentel, A Samir Chami también. Que Samir trabajó. Chami, que fue electo, Coordinador. fue coordinador, pero fue electo a la Junta En la Central, Junta Central, Electoral, no fue al Estado. Pero aquí, o sea, lo que yo quiero saber es si esas preferencias que tienen, por la que luego se evidencia que van a contribuir con un gobierno, se dejan ver un poquito, medianamente o casi nada, mientras son parte de la institución. Yo lo enfoco de otra manera. Cuando son parte, o sea, las personas que somos parte de la institución, primero somos todos voluntariados. Entonces, una decisión de crecimiento profesional puede tomarla cualquier profesional Sí, cuando la claro. vea, ¿verdad? Claro. Ahora bien, las líneas de acción, de trabajo, de participación ciudadana son muy claras y el compromiso de la persona con esa línea también se ve muy... O sea, se trabaja en base a una planificación estratégica y a un plan operativo, no a decisiones personales. Las decisiones ok. allá, por ejemplo, no la tomaba Carlos Pimentel. Es decir que las decisiones las toma el Consejo El el Nacional. consejo, o sea, que uno quita, por ejemplo, el número 5 y sigue actuando todo el conglomerado. La sin estructura problema. se reorganiza inmediatamente con más de 400 voluntariados directos que nosotros tenemos. No, Voluntariados. es interesante que son voluntarios. Que no Sí, son no, lo que como- pasa es que tú estás diciendo, porque anteriormente se decía, vamos a poner a alguien de participación participación ciudadana de la sociedad civil para callarlo. Para el gobierno.
Sí, pero que nosotros somos institucionales, no somos personales. Sí. Entonces, si tú mueves una, pues entonces entra otro inmediatamente y sigue la misma línea de acción. Y siguen atacando. Entonces, también tienen que verlo porque los partidos políticos han tenido, y ha salido en estudios recientes, una baja en la credibilidad de cara Claro que sí. a la sociedad. Sí, Entonces, sí. cuando tienen que fortalecer esa credibilidad, buscan perfiles que le garanticen, Sí. que le aporten. Entonces, si yo, por ejemplo, en el caso de Carlos Pimentel, voy a poner un ejemplo muy claro, en el caso del Mirex, que también fue Sí, un de coordinador participación, de participación, eran instituciones que estaban muy comprometidas con acciones que eran muy cuestionadas por la sociedad. En el caso del Mirex, esa empleomanía, ese manejo, ese negocio clientelar que había ahí. Ese era el Sí. partido político aliado, se le daban Joseph, a eso. hace rato debimos haber terminado, pero ya vamos a terminar ahora, pero me interesa una pregunta. El activismo político, ¿cómo lo analizan ustedes? ¿Lo repudian? ¿Debe aguantarse para mediados del próximo año? Pero tenemos PLD en política, Gobierno en PRM en reelección. política, ahorita sale País Posible también en política. No, y el gobierno Estamos todos en política. y el gobierno le sumó un poco más la apuesta porque incluyó una cadena nacional en su actividad. Y estamos hablando de que la ley establece que el inicio del periodo electoral es por lo menos finales de julio del 2023. 23, exacto. Ahora, tenemos la situación de que es algo que la ley sanciona, pero no hay un reglamento de aplicación, es lo que ha argumentado la Junta. Sí. Es un reglamento de una ley del Maniatado, 2018, no pueden una hacer ley nada. del 2019, un reglamento que debió aprobarse en el año próximo, Posterior, 2018, antes de las elecciones del 2020. Sin embargo, hoy en el 2022, bueno, gracias a Dios se está discutiendo, pero hoy es que se está discutiendo, entonces eso llama también a cuestionamiento. Gracias a Dios ya terminó el plazo, el día 8, me parece, o 9, terminó el plazo de consulta pública y ya la Junta debe proceder, recoger todas estas opiniones y emitir un reglamento con respuesta a toda esa... Bueno, Lady esperemos que así Blanco, sea. Lady Blanco, yo creo que usted la conoce. Sí, claro. Lady Blanco es mi amiga y un activo importantísimo de la Cuando vino aquí, creo que fue en febrero, ella nos dijo, ya estamos tarde Sí. para aprobar eso. En febrero, estamos en julio y todavía Y sigue. todavía no. pero ella hablaba de la modificación de la ley. de la modificación a la ley. La de la ley. modificación de Porque la ahora lo que ley. estamos hablando por lo menos es del Es del reglamento, que es reglamento, algo que depende de la institución de la Junta Central Electoral, porque ya la ley depende del Congreso y Sí, depende claro, de y la como fuerza quiera tampoco política se y es más puede. complicado. Pero también sacar un reglamento cuando se está hablando de modificar una ley No tiene no sentido. tiene mucho sentido. Pero ya las situaciones están comenzando a ocurrir, entonces si por cualquier razón que esperemos que no se promulgan y no se modifican las leyes, por lo menos tenemos el reglamento que se puedan aplicar las sanciones administrativas. Bueno, Así Joseph Abreu, coordinador general de Participación Ciudadana, estuvo con nosotros. Gracias por habernos acompañado y ustedes no se muevan, que todavía queda más contenido. Muchas gracias. Veo modernos televisores, y lo fantástico del 3D. Y qué bien suenan esos equipos. Y Plaza Lama los tiene aquí. Rico se siente la ropa nueva. Ay, 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 finos perfumes te encantarán. Y en el gigante supermercado. Todo deleita tu paladar. Lo que se ve, lo que se oye, lo que se siente, lo que se huele y lo que se saborea. Todo lo que quieren tus sentidos lo encuentras en la supertienda Plaza Lama.